¿Qué tal, gente? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Informe Reservado, como todos los viernes 19:30 en vivo por aquí por la señal Metro. Gracias por elegirnos en este día y en este horario. Hacemos las recomendaciones para que visiten nuestras páginas en internet, www.informereservado.net, www.informereservado.tv, la dirección para que nos escriban, contacto@informereservado.net. Arrancamos el programa charlando ya sobre una cuestión netamente capitalina. Podía extenderse también a provincia de Buenos Aires, pero estamos acompañados por Julieta Costa Díaz, que es comunera, puntualmente barrios Belgrano, Núñez, Colegiales, que es Comuna 13. Gracias, Julieta, por haber aceptado nuestra invitación. Nos pareció muy interesante, por eso es que le hicimos la invitación a Julieta, muy interesante un informe que elaboró muy detallado, muy preciso, respecto a, ¿ustedes se acuerdan que en Ciudad de Buenos Aires el pasado 2 de abril hubo una gran inundación? ¿O nos vamos a acordar cuando venga la próxima? Porque de hecho se trata días más, días menos, no se ha hecho absolutamente nada distinto a lo que se había hecho antes del 2 de abril, así que prácticamente que volvamos a padecer en la Ciudad de Buenos Aires lo mismo que sucedió en aquel entonces. La comunera Julieta Costa Díaz lo que preparó fue un informe muy detallado justo cuando se cumplían 150 días de aquel episodio y qué es lo que se ha hecho, qué es lo que se dijo, teniendo en cuenta en su momento prometió o qué se decía que se tenía que hacer y realmente en realidad qué es lo que ha sucedido. Siempre planteamos desde aquí lo mismo, tengamos en cuenta el paraguas protector con el que cuenta Mauricio Macri a nivel medios. No se analiza mucho lo que es gestión, sí, obviamente se cubre todo lo que sea inauguraciones, como hemos visto los últimos días con todo el tema del Metrobús, el 9 de julio, mucha piedrita, mucho asfalto nuevo en pero las cuestiones de fondo la ciudad las sigue padeciendo. Una de las cosas que se destacaba o que quedaba como muy a la luz del informe que elaboraste era, por un lado, el marketing que se realiza y después, por otro lado, la falta de las obras. ¿Qué es lo que te encontraste a 150 días de aquella inundación? Bueno, el tema de inundaciones es un tema que lo tomamos porque vivimos por varios arroyos, por el Medrano y por el Vega, y lo que nos encontramos después de la inundación fue con que no se había avanzado en nada. 5 meses a 150 días de que había pasado esto, que no solo dejó un daño material en los vecinos, sino que esto se cobró 6 vidas, o sea, tuvimos que lamentar que se muriera gente por el tema de inundaciones. Nosotros lo que fuimos a buscar era ver qué había hecho el Ministerio de Desarrollo Urbano, que tiene a cargo el ministro Daniel Chahín, y con lo que nos encontramos es con esto, con que el ministro Daniel Chahín contrataba promotoras para que hagan publicidad, empresas para que organicen eventos, llegó a llamar a licitación por 100.000 pesos para que alguna empresa o alguien les haga un documental sobre la gestión del Ministerio de Desarrollo Urbano. Nosotros la verdad que entendemos que la gestión es puro maquillaje, todas obras muy superficiales, y las obras de fondo no se avanza. Aparte, esto ha sido hasta dicho por funcionarios del Ministerio de Desarrollo Urbano, que es el señor Capdevila, que por ejemplo dijo que el Medrano no estaba entre una de sus prioridades, y el Medrano fue el arroyo que más se inundó en los barrios de Núñez y Saavedra, y fue el arroyo que se cobró vidas. Entonces, que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no esté pensando en el arroyo Medrano como una opción, como una prioridad de obra, la verdad que es preocupante. La única medida que se desprende del informe está relacionada con un llamado a las empresas para ver si precalificaban para un préstamo del Banco Mundial, y quedó ahí. Una de las excusas que tiene siempre
la ciudad es que siempre es culpa del gobierno nacional. Lo que se decía es que Nación no le habilitaba los créditos. Exacto. Bueno, ahora Nación le firmó los créditos. En estos 5 meses ya no tiene la excusa de que Nación no le firma los créditos. Nación le firmó los créditos, el Banco Mundial le va a otorgar los créditos. Bueno, él ya tendría que estar llamando a licitación. Hizo eso y después llamó una licitación y hay 2 para armar el pliego. Claro, porque directamente ellos ya se consideran hasta inútiles para armar un pliego. Un pliego, en teoría, lo tiene que armar el ministerio, no llamar a una empresa que le pagamos 3 millones de pesos para que nos arme el pliego. Entonces quiere decir que todos los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Urbano son unos inútiles que no saben ni siquiera armar un pliego. Pero por otra parte, entonces no estarían preparados para cumplir su función. Y eso en realidad es un tema, porque por ejemplo, con otra de las cosas que nos encontramos, uno cuando contrata en el gobierno de la ciudad tiene la posibilidad de aprobar, después de firmar el contrato, sí, un balance de economías y de masías. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo hacer una obra y si me sale mal, porque me encontré con un inconveniente en el medio que hizo que la empresa necesite más plata. Bueno, eso se le llama demasías. Demasías. Y economías es cuando gaste menos. Generalmente economías es muy difícil que pase. Pero demasías, este gobierno aprueba bastante balance de demasía, y sobre el arroyo Maldonado, una de las obras que se hizo el entubado principal, pero hay obras secundarias. Una de esas obras secundarias, el Ministerio de Desarrollo Urbano hizo un pliego y se olvidó del subTV. Se olvidó que la empresa se iba a encontrar con el subTV en la mitad de la construcción. Entonces la empresa tuvo que pedir una demasía y que nos cuesta más plata. Entonces ahí podemos decir que sí, la verdad es que el Ministerio de Desarrollo Urbano no está preparado para armar un pliego, porque si se olvida del subTV, no es que se olvida de un caño de gas, que puede pasar, que en realidad no debería pasar si sos el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Seamos buenos, sí, bueno, puede pasar. Pero del subTV no te podés comer un túnel del subte. Bueno, este gobierno hace eso. Un gobierno que ni siquiera para armar un pliego sirve. Ahora, otro de los inconvenientes, y que también es mencionado en el informe, es las subejecuciones. A ver, Mauricio Macri a lo largo del tiempo ya ha sido denunciado, y hasta incluso de la propia legislatura, por las subejecuciones, fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con áreas sociales. Eso es lo que llama la atención. Aquí también se encontraron... Aquí, desde el 2011 para acá, las subejecuciones van... En el 2011 hubo solamente llegaron a ejecutar el 35% del presupuesto. Para el 2012 fue la subejecución por ahí más grave. De 250 millones que tenían, solo lo redujeron a 50 millones y llegaron a ejecutar solo un 20%. O sea, tenían 250 millones para gastar, se dieron cuenta en la mitad del camino que no iban a llegar, entonces redujeron el presupuesto, porque si no, si tenemos que tomar el presupuesto inicial, la subejecución no hubiese sido del 20, hubiese sido del 2% casi. Y quedó en un 20. Este año, para el presupuesto de este año, dijeron, bueno, hicieron como un sinceramiento y dijeron, bueno, evidentemente no estamos en capacidad de ejecutar nada. Bajaron el presupuesto en un 90%. Y así todo, hoy vas a buscar la ejecución al primer semestre y te encontrás con que solamente ejecutaron un 16%. O sea, cualquiera que está en la ciudad... Viniendo de bajarlo en un 90%. Viniendo de bajarlo en un 90%. Para todo esto después se contrata cartelería. Vos sabés que el programa pasado nosotros charlábamos con la diputada Sánchez Andía. Ella había presentado una denuncia a partir de la cual mostraba los fondos en que Macri había gastado en publicidad justo al lanzamiento de campaña, porque de ahí en adelante no podía, en 1 mes y 10 días, exacto previo a que comience oficialmente la campaña. Hablaba de un monto de 35 millones de pesos en 30, 40 días.
En 40 días, 35 millones de pesos. Vos mencionás en el informe también la contratación de empresas que no tendrían muchos antecedentes que digamos, por un lado, y por otro lado los montos de los que estamos hablando para todo lo que es cartelería, publicidad, de obras que después en definitiva no... Para cartelería, por ejemplo, una de las cosas que pasó fue... Ahora el ministro de Desarrollo Urbano también tiene a cargo en la construcción del Buenos Aires Rock. Todo lo que implica construir un lugar que es exclusivamente para uso privado, que los vecinos la verdad es que lo van a mirar desde afuera, no van a tener la posibilidad de disfrutarlo si no es pagando. Bueno, más allá de esa crítica, el gobierno de Mauricio Macri y este ministerio le quitó fondos, le quitó 3,5 millones de pesos a Kumar para destinarlo a cartelería de esas obras de Buenos Aires Rock. Entonces, y si vos vas a leer hasta sus propios informes de impacto ambiental, ellos te dicen que el Buenos Aires Rock en realidad no tiene ningún impacto económico positivo para el barrio, que eso no va a generar más empleo y que el empleo que va a generar para el barrio en realidad es como muy intermitente, que no, porque al ser solamente recitales que no genera empleo real para el barrio. Pero igual el gobierno decide seguir gastando en esas obras, esas obras que se ven, obras que las puede inaugurar rápido, pero claro, después cuando nos inundamos, el ministro está en París, no vuelve. Ahora, ¿qué le pasa a los vecinos? Porque convengamos que el tema ha salido de los medios, insisto, hasta la próxima tormenta, hasta la próxima inundación, y ahí los medios también se acordarán y enviarán sus camioncitos de exteriores y los móviles a cubrir, a ver la manera en la que la gente una vez más vuelve a perder todo. Te decía que a partir de esta situación y de lo que vos planteás en el informe, esto es algo que cotidianamente están padeciendo los vecinos que por otra parte les prometieron que les iban a subsidiar las cosas a partir de todas las pérdidas que habían tenido, y veía horas atrás al legislador Juan Cabandier, que vive cerca de uno de los barrios, que contaba también, porque conoce el barrio, que no tenía problemas de inundación y que se inundó. Y nadie se explica por qué. Es que el gobierno de la ciudad todavía no averiguó por qué nos inundábamos, no hizo ningún estudio, todavía no sabemos por qué nos inundábamos, si fue porque estaba tapado el arroyo. No se metieron abajo del arroyo para ver qué había pasado. Y en relación a los subsidios, la verdad es que se pagaron muy pocos subsidios, se pagaron mal, se pagó de una manera arbitraria. Dicen que cobró menos del 70% de la gente que se anotó. Sí, y gente que por ahí tenía los mismos daños, unos cobraron más, otros cobraron menos, y que no se explica por qué está pasando esto, y la mayoría gente que ni siquiera cobró, gente que todavía sigue reclamando y sigue esperando, y cada vez que llueve lo único que hace es la verdad es que lo único que, o sea, los vecinos se organizaron, o sea, ahora están como tan preparados por ahí para afrontar la emergencia, pero afrontar la emergencia solos, porque el gobierno de la ciudad ni siquiera en estos 5 meses armó un plan de emergencia serio. Se entiende, a ver, aquellos que entienden bien la política, la toman como una herramienta de transformación, en definitiva, y para hacerlo sintético, para mejorar la calidad de vida de todos nosotros. Ustedes saben, este programa nosotros lo estamos haciendo en vivo. Hoy es viernes. Para mañana sábado están anunciadas tormentas. Y lo que a lo mejor vos en tu casa podés decir, bueno, va a llover, qué bueno, hace tiempo que no llueve en Buenos Aires. Hay gente que debe estar temblando. Hay gente que debe estar en este preciso momento revisando que las compuertas en su casa cierren bien y sean herméticas. Sí, así es, o sea, el miedo que se vive en los barrios cuando está por llover o sea, está bien, ahora, es normal, porque la verdad es que no se ha hecho nada. Sí. Ahora, Julieta, vos te moviste, preparaste el informe, reflejaste esta realidad, esto que ocurre puntualmente en lo que ves desde tu comuna y respecto a lo que Macri debería haber hecho y no hizo, que me imagino que es también lo que los vecinos están reclamando. Ahora, por eso te eligieron comunera.
¿Está funcionando para lo que en su momento se votó? Las Que comunas, la ciudad se divida en comunas. O sea, lo que nos vendieron en su momento era que eso iba a agilizar incluso muchísimo más la comunicación entre el vecino y el gobierno, porque ustedes iban a actuar de nexo para, por su parte, hacer el trabajo para lo cual son votados. Fue simplemente... ¿Cómo es que se encuentran hoy? las comunas se encuentran mal. Mira, para que comuna ese mismo día, ese mismo 2 de abril, pedimos Sí. dijimos que las comunas tendrían que haber de agua, llame a sus familiares. Bueno,